de Dios por las manos de Dios. Nosotros no fuimos creados como los animales, o como las plantas, o como las demás cosas que fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. Nosotros fuimos hechuras de las manos de Dios, porque la Biblia dice que tomó Dios el polvo de la tierra y formó al hombre, y fue el hombre un alma viviente. Y luego que hizo Dios al hombre, hizo a la mujer, y así a ellos les ordenó y les dijo: llenen toda la tierra. Y entonces sí, la tierra hubo que ser llenada de los humanos, y el pecado nos muestra, la Biblia nos muestra que el pecado llegó al ser humano, y el pecado lo que hizo fue separación entre el hombre y Dios. Es decir, que el pecado alejó al hombre de Dios. La causa por la cual, amables amigos, esta tarde hay muchas personas que son cristianas, otras que no son cristianas, es consecuencia de lo que sucedió en el jardín del Edén. Lo que quiero decirle algo: todos somos hijos de Dios. Todos un día nos formó un solo Dios al ser humano. Pero, hubo un pero. ¿Cuál fue el pero? El hombre desobedeció a la palabra de Dios. Y por haber desobedecido a la palabra de Dios, entonces el hombre, Dios lo sacó del huerto del Edén, lo expulsó. Es decir, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, sencillamente porque Dios no gusta del pecado. Entonces, como Dios no gusta del pecado, entonces Adán y Eva habían desobedecido la palabra de Dios, y ahora les causó que los sacaron del lugar del paraíso y quedaron aislados de Dios, porque Dios es santo. Y lo que habita al lado de Dios debe ser también santo, así como es Él. Así la palabra de Dios nos enseña y dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces, en esa condición quedó el ser humano, quedó alejado de Dios. Y como el hombre quedó alejado de Dios, quedó muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Y como el hombre estaba muerto en delitos y pecados, sin Dios y sin salvación, entonces Dios un día vino aquí a la tierra y se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. De tal manera que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 19 y el verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? El ser humano en el principio. Y cuando hablo del ser humano, estamos hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendencia de Adán y de Eva. Y entonces el pecado nos alejó de Dios. Y entonces Dios en Jesucristo nos vino a reconciliar. Los que estábamos lejos de Dios por causa del pecado y que no teníamos comunión con Dios, entonces por medio de Jesucristo es que tenemos hoy día esa opción de poder ser llamados hijos de Dios. Porque lo que le decía en el principio, mis amigos, sí fuimos creados por un único y el único Dios que existe. Y todos fuimos hechos hijos de Dios. Pero el pecado nos alejó de Dios. Y entonces ahora sí, por eso es que hay gente que dice, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo soy hijo de Dios, y usted como un escritor dice: no, yo soy hijo del diablo. No, no le estoy diciendo eso. Porque de alguien llegar a pensar eso, ¿verdad? Porque es la intención de la persona, ¿verdad? Pero ahora, Dios llama a sus hijos en este tiempo. En el tiempo de Jesucristo, a través de la Biblia, Dios nos muestra quiénes son los hijos de Jesucristo, es decir, los que le recibieron. Porque ¿qué es lo que sucedió? Que el pecado los alejó. Pero ahora el ser humano, como quedó lejos de Dios, ahora Dios en Jesucristo los trae. Entonces, por eso un día nosotros comprendimos que necesitamos estar cerca de Dios, y no es menester, no es necesario recibir a Jesucristo para estar cerca de Dios. Amén. En otras palabras, nosotros somos hijos de Dios ahora es en Jesucristo. Amén. Porque el pecado nos alejó y todo el mundo quedó lejos de Dios. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero con la venida de Jesucristo, en Jesucristo nos acercamos todos a Dios. Y no solamente nos acercamos, tenemos la bendición más grande, aleluya. Lo que se perdió en el principio del Edén, el ser hecho de Dios, ahora en Jesucristo lo adquirimos. De pronto alguien llega a pensar: ¿y cómo así? La Biblia lo dice. Mire, lo voy a leerlo aquí donde dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1 y el verso 12. Mire lo que dice la Biblia, mis amigos y hermanos. Dice: mas a todos los que le recibieron, mire lo que dice clarito, mas a todos los que le recibieron. O sea, es necesidad del ser humano recibir a Cristo. Por eso es que el Evangelio se predica. ¿Por qué? Porque hay que recibirlo. ¿Pero para qué? Para que digan que usted y yo somos evangélicos. No, señor. Recibimos a Cristo es
para poder tener ese estatus que perdimos de ser hecho hijo de Dios. ¿Y cómo lo tenemos? Cuando recibimos a Cristo. Sigo leyendo y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a nosotros, después de que Adán y Eva pecaron y todos los seres humanos que quedaron sustituidos a Dios, ¿qué le corresponde para ahora obtener el estatus de hijo de Dios? La Biblia lo dice, recíbalo. ¿Cierto que sí? O sea, nosotros necesitamos recibir a Cristo para nosotros ahora ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó de Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros a través de su palabra que es necesario que nos convirtamos. Aleluya, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me voy a permitirme leer otro verso de la Biblia que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3 y en el verso 19. Mire que aquí el apóstol San Pablo ya no es Lucas, ya no es Mateo, ya no es Juan, que es el que escribió allá, el que le leí ahorita del Juan 1, 10, 12. Ahora le voy a leer lo que dice Hechos de los Apóstoles, que se cree que el escritor fue Lucas. Y mire lo que dice el escritor en el capítulo 3, nos dice a nosotros también, y le dicen a todas las personas que un día quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y mira lo que tiene que hacer el ser humano, según Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué le toca hacer el ser humano hoy día para tener ese encuentro con Dios? Dice arrepentirse y convertirse a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y por eso todo aquel que reciba a Jesucristo comienzan a tener nuevamente el estatus que perdió en el principio Adán y Eva de ser hechos llamados hijos de Dios. Entonces, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, nos es necesario a nosotros recibir a Jesucristo. Amén. Y no solamente recibirlo de Cristo, recibirlo de corazón. Y dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Es decir, que el error, el pecado que cometió Adán y Eva en el principio, que nos alcanzó a nosotros, en Jesucristo tenemos perdón. ¿Por qué? Porque cuando alguien es perdonado, sus deudas son borradas. Y como nosotros estábamos bajo pecado, Cristo vino, murió por nosotros y pagó por nosotros. Y la deuda que teníamos nosotros, que era el pecado, ¿quién la pagó? Jesucristo. Amén. Y como Cristo pagó por nosotros, entonces por eso Jesucristo dice que a Él hay que venir, porque mire lo que dice también el escritor de Isaías en el capítulo 45, verso 22. Mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque no hay Dios sino solamente uno. Entonces dicen, miren a mí. Había sido una profecía, miren a mí. Y a ese que iban a mirar, ¿a quién es? A Jesucristo. Porque de pronto ustedes nos están viendo nosotros en la tarde, ¿verdad? Pero nosotros estamos en esta tarde, es en el nombre de Jesucristo. Porque Él un día dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces la razón por la cual se predica el evangelio, mis amigos, en esta tarde, es que ustedes necesitan aceptar a Jesucristo para la salvación de sus almas. Porque nuestras almas tienen un dueño y ese dueño se llama Dios. Y necesitamos entregársela ¿a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Así que desde el día que usted reciba a Cristo, ¿a quién está recibiendo? A Dios mismo. Y Él está perdonando. Por eso es lo que hacemos nosotros cuando le invitamos a que se entregue. ¿Qué hacemos? Invocamos el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor le reciba, ¿verdad? Y el Señor dice que usted se convierte. Y ahora sí, usted dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que les invito a estar en pie en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios, y está en esta tarde abierta esta oportunidad para que un amigo reciba a Cristo, porque dice la Biblia, hay que convertirse, aleluya. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Y esta es la tarde propicia para recibir a Cristo, para ser hechos hijos de Dios. Y vamos a orar, mis hermanos, en favor de estos amigos y de nuestro hermano Nico y su familia, que el Señor les siga bendiciendo y guardándoles. Y a ustedes, mis amigos, hoy es el día de la salvación que ha llegado a este lugar. Padre y Dios.